Bueno, muy buenas noches a nuestra audiencia, nuevamente aquí en su programa con EAN Economics. Nosotros somos EAN Economics Group y vinimos a ustedes todos los martes, sintonizando temas de mucha importancia en el aspecto de negocios internacionales. Hoy tenemos un tema bastante importante con el tema de la multiculturalidad y los negocios internacionales. Y obviamente con nosotros nuestra presentadora estrella, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Camilo, buenas noches, un gusto acompañarlos esta noche. Chévere, Mariana. Y bueno, para darle un poco de contexto al tema de la multiculturalidad y la importancia en las empresas, tenemos una entrevista con una invitada muy importante y muy especial. Paulina Corrales nos acompaña el día de hoy. Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, buenas noches. Gusto mío. Gracias por Hola, invitar. Hola, Mariana. hola Paulina, buenas noches. Bueno, primero que todo, pues te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y por darnos pues la oportunidad de abrir como las puertas o bueno, tu experiencia acerca de lo que vamos a iniciar, a empezar a hablar. Nos gustaría que nos contaras un poco por qué tienes experiencia en ambientes multiculturales. A ver, ¿qué nos podrías decir acerca o al respecto? Claro, Mariana, desde hace aproximadamente 11 años trabajo en proyectos de infraestructura con compañías internacionales que conforman proyectos que conforman equipos de trabajo para enfrentar este tipo de proyectos. El último proyecto, bueno, el proyecto más grande para el que he trabajado era una empresa canadiense que tenía un joint venture con una empresa australiana y cada una tenía su equipo para el proyecto. El project manager era australiano y el equipo estaba conformado por personas de distintas nacionalidades, no solamente colombianas. La mayoría del equipo base era colombiano, pero los gerentes eran extranjeros, chilenos, irlandeses, estadounidenses, canadienses, y el director del proyecto que era australiano. Y pues la mayoría de los proveedores que teníamos para el proyecto eran extranjeros también, sobre todo los equipos principales, y mi labor dentro del proyecto era administradora de contratos y tenía varios contratos, uno de ellos el del equipo principal del proyecto, que era para una minera en Colombia, era un cargador de buques, era al final del proyecto, y el proveedor era alemán. Tuvimos algunas historias, tenemos algunas historias que contar con ese proveedor, porque la experiencia fue buena y al final tuvimos que hacer una especie de claim, pero con eso pues pudimos llegar a una buena negociación con ellos. Y pues me parece que esa ha sido una buena experiencia dentro del tema multicultural. Teníamos no solamente relaciones laborales con personas de otras culturas, sino también con proveedores con los que teníamos que negociar diariamente con temas del proyecto. Chévere, Paulina. Entonces, tú estuviste definitivamente involucrada en temas de negociaciones de contratos, más que todo en el ámbito multicultural. Y a lo que te entendí, negociabas contratos con diferentes personas en diferentes países de acuerdo a lo que estaba haciendo tu compañía, ¿correcto? Así es, así es. Teníamos Chévere. varios proveedores internacionales. Muy bien, bueno, entonces dentro del tema de multiculturalidad, creo que es importante destacar el tipo de cultura con el que se maneja y de pronto ahí podemos explorar un poco sobre tu experiencia y bien al cabo de la pregunta, en dado caso que tuvieras que tomar alguna decisión autónoma dentro de la compañía y de pronto no tuvieras tiempo suficiente para consultarlo con alguno de tus directivos o supervisores, dentro de tu papel como negociadora de contratos o administradora de contratos, ¿podías tomar esa decisión sin ningún inconveniente? ¿Te viste en esa situación en algún momento dentro de tu compañía? Pues mira, habían decisiones que yo podía tomar autónomamente, decisiones sencillas dentro del contrato, porque pues era mi responsabilidad, y conocía de lleno las implicaciones de tomar cierto tipo de decisiones. Ahora, en un proyecto, eh, las decisiones que se tomen con un contratista pueden afectar a otros o la ejecución de otras labores. Entonces, sobre todo con el tema del presupuesto y tiempos, cambios técnicos también, porque pues, yo no tengo el background técnico para tomar una decisión sobre si cambiar algo o no.
generalmente lo consultaba. Sin embargo, dentro de la empresa pues no había, o dentro de el funcionamiento del proyecto no había esa restricción para la toma de decisiones, simplemente era un tema más de responsabilidad. Si había que tomar una decisión en el momento, yo prefería, si no estaba segura de la información que iba a tomar, prefería decirle a mi proveedor, dame un día y te contesto, o dame una hora y pregunto y te contesto, porque pues podría afectar otro tipo de cosas, otro tipo de ambientes que estuvieran desarrollándose dentro del proyecto. Pero digamos que no había ese tipo de restricciones, como tiene que ser una sola persona la que tome la decisión, no, dependía de información que yo no conocía quizá. Chévere, chévere. O sea, esa jerarquía no era tan presente, digámoslo así. Exacto, Claro. sí. Chévere. No, y de hecho es mejor como tomarse el tiempo de pensar las cosas o de si uno no está seguro preguntar a que de pronto más adelante se llegue pues a ver afectado el proyecto por cualquier circunstancia. Bueno, y ya que nos diste respuesta a esa pregunta, me gustaría también preguntarte respecto a tu desempeño individual. ¿Tuviste de pronto momentos rockstars en donde se reflejaba un logro personal o todos los logros que se llegaban como a cumplir eran considerados grupales? La vida de los proyectos es un poco compleja. Necesitas demasiada dedicación de tu equipo para cumplir los objetivos y sobre todo que en el transcurso, en la vida del proyecto como tal hay muchos cambios. Entonces hay demasiado estrés. ¿Y por qué digo toda esta información respecto a tu pregunta? Porque la mayoría necesitábamos mucho compromiso grupal y la mayoría de los logros eran todo lo hicimos, todo lo conseguimos, con la ayuda de tal lo logramos, pero esto es un logro de todos. Quizá hubo momentos rockstar en las negociaciones de los claims que ya fueron al final del proyecto, donde cada quien desarrollaba un rol dentro de la negociación con ese tipo de contratistas, se hablaba de temas de bastante dinero. Entonces ahí quizá también me vuelvo un poco la pregunta anterior, no era la decisión que yo podía tomar, sino una decisión en equipo. Y al final lo que conseguíamos, y conseguíamos que el proveedor no nos pusiera un claim o ponerle un claim al proveedor, ganar la negociación, pues era una victoria en equipo, porque digamos que así era como se había establecido la dinámica dentro del proyecto. Todos trabajábamos por un bien común final, que era el éxito del proyecto y que nuestro cliente quedara contento. Súper. En el tema de la negociación, disculpa, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Chévere. En el tema de la negociación de los proveedores, Paulina, eh, ¿puedes citar algún ejemplo en donde fuese necesario fortalecer tu relación con ese proveedor antes de llegar a algún tipo de negociación? O como de pronto algún tipo de atención especial, de conocer o atender un poco diferente a ciertos proveedores que merecían que se fortaleciera esa relación antes de entrar el tema de negociación o el tema de negocio como tal. Pues quizá no con los proveedores, teníamos muchos proveedores, pero casi todos, bueno, el proveedor principal era alemán, Ujú. un proveedor excelente para mí. De toda mi experiencia laboral ha sido el mejor proveedor, fue súper ordenado, tenía absolutamente todo listo, todo concreto, las reuniones empezaban en el momento que debían empezar, si se comprometía a entregar algo, lo hacía. Entonces, digamos que con ellos la relación era súper directa, no había necesidad de hacer ningún preámbulo ni establecer ningún tipo de relación previa para llegar a la negociación. Todos sabíamos y estábamos listos, teníamos que ir preparados, cuando íbamos a hablar con ese proveedor teníamos que ir preparados y listos, porque sabíamos que cualquier cosa que íbamos a decir, ellos ya también tenían una respuesta. Entonces, digamos que nunca me vi enfrentada a tener que hacer algo previo o invitarlo a alguna parte o hacer una charla previa. Quizá eso ocurría más con los latinos, y tengo un ejemplo con una de las gerentes del proyecto. Ella es colombiana, era la gerente de costos, ella es colombiana, costeña, pero tenía 30 años viviendo en Estados Unidos. Entonces, digamos que en la vida laboral era estadounidense total, iba directo al grano, era súper eficiente con ella, hacer las reuniones con los proveedores, todo iba al punto.
pero cuando ya conversábamos con ella, por lo que sea dentro de la vida laboral, pero íbamos a conversar con ella de algún tema, siempre nos gastábamos 10 minutos antes conversando de cualquier cosa, de lo que pasaba en el mundo, porque esa era su personalidad. Entonces vivíamos todo el tiempo con esa dualidad con ella, porque en la vida laboral era una cosa, en la vida laboral entre los compañeros de trabajo, y cuando ya era una cosa, y cuando nos enfrentábamos a los proveedores o al cliente era otra persona. Entonces me parecía que eso era muy chistoso, al menos me pareció muy llamativo, nunca lo había visto con colombianos que se fueran al exterior que trabajaran de esa manera. Casi todos adquirían la personalidad y la forma de trabajar del país donde vivían. Claro, es importante también cómo aprender a diferenciar o a interpretar cómo es la cultura en los diferentes países. Y ya que nos acabaste, bueno, o empezaste como a hablar al respecto, nos gustaría saber, ¿la comunicación con tu contraparte era asertiva? Ya digamos que tú mencionabas que el principal proveedor era alemán, si no me equivoco. ¿El idioma, digamos, en este caso era algún impedimento para ustedes llegar a comunicarse o tú requerías algún tipo de ayuda audiovisual o adicional para llegar a comunicarte con ellos y pues poder establecer un acuerdo? Pues el idioma oficial del proyecto era inglés y pues nos comunicábamos en inglés con la mayoría de los proveedores. Con este proveedor no tuvimos mayores problemas, pero quizá a veces notábamos que dentro de las reuniones ellos tenían que conversar con su grupo en alemán para saber si ellos entendieron todos lo mismo que nosotros estábamos comunicando, y a veces nosotros en español también teníamos que hacer ese tipo de conversaciones, pero digamos que, como lo dije ahorita, el proveedor era supremamente ordenado. Todo lo que hablábamos en las reuniones lo dejábamos por escrito en una minuta. Eso es muy importante, sobre todo porque estábamos hablando de temas contractuales. Lo hacíamos una minuta, o si no, enviábamos un correo con los acuerdos y las fechas en las que se debía responder. Y nunca tuvimos como muchos problemas de comunicación. Quizá los problemas de comunicación eran más entre el equipo del proyecto, que no hablaba mucho inglés, con el otro personal del proyecto que sí, que solo hablaba inglés. Quizá ahí era donde habían a veces algunos problemas de comunicación, pero digamos que con la contraparte, en este caso con el proveedor, no era un problema. Al final del día todo se ponía por escrito y la comunicación era asertiva, porque lo que está escrito prevalece, lo que se ha acordado por escrito prevalecía sobre las comunicaciones verbales. Súper bien. Mira, me causa curiosidad. Me comentas que el gerente general era alemán, ¿correcto? ¿Qué Australiano, tan australiano? Ok, pero también tenés una contraparte con la que se negociaba bastante, que era alemán. así es. ¿Qué tan importante era el cumplimiento de horarios? ¿Cómo era esa temática ahí de compromisos con la contraparte, entrega de proyectos, el horario, el tema del tiempo, de los tiempos como tal? Muy importante, era determinante. Yo creo que nunca había trabajado con un proveedor que fuese tan cumplido. O sea, si él decía el lunes a las 9 de la mañana, el lunes a las 9 de la mañana yo tenía la respuesta. Para nosotros era un poco complejo cumplir con esos acuerdos, porque teníamos un cliente colombiano. Nuestro cliente era muy colombiano, sí, era colombiano. El cumplimiento de acuerdos era distinto, y a veces, de hecho, tuvimos una experiencia. Nuestro proyecto se retrasó porque el cliente tuvo una huelga, y para cuando debíamos entregar el equipo, el ship loader, teníamos que tener 3 kilómetros de muelle, y invitamos al proveedor a que viniera a conocer el proyecto. Como hubo una huelga, tuvimos un retraso de 30 días, y ese retraso, pues estuvimos cerrados 30 días en la obra. Ese retraso, ese cierre nos retrasó el proyecto casi 6 meses, porque hubo que sacar los proveedores, volverlos a entrar al proyecto. Fue un caos, y el proveedor, el contratista principal de la obra del muelle, se fue, nos dejó el proyecto botado. Entonces, cuando el alemán vino y vio que no teníamos avance, ellos hablaban entre ellos alemán, y nosotros sabíamos que estaban diciendo: esta gente no tiene nada listo. Y también parte de eso era responsabilidad de nuestro cliente, que también sabía que no íbamos listos, no estábamos bien, estábamos dando una mala imagen a nuestra contraparte, que estaba completamente preparada. Ellos nos enviaban reportes semanales del avance de la fabricación. Así que empezaron porque así se lo exigimos desde el principio, avances, porque no podemos tener una persona ya
100% inspeccionando todos los días. Y cuando llegó el momento de entregar el equipo, pues nosotros no estábamos listos, así que ellos nos cobraron bodegajes, porque nosotros nos demoramos muchísimo en reaccionar y pues todo lo que les he comentado, pero también parte de la idiosincrasia del proveedor, del cliente nuestro, que se demoraba en las respuestas, que tuvo problemas para volver a reactivar su negocio. Entonces, digamos que ahí es donde tú ves que las culturas chocan un poco, al menos en el cumplimiento de acuerdos, que era lo más importante. Y estaba yo en el medio que estaba representando al cliente y no podía hacer nada. Y eso se refleja en penalidades monetarias. O sea, como explicaste. Sí, al final del día nos tocó pagar 9 meses de bodegaje y era como que $1.000.000 más o menos de Wow. bodegaje. Porque es un equipo muy grande, tuvimos que transportar el equipo en un buque solo para el equipo. Tengo unos brazos larguísimos para cargar carbón por ahí. Wow. Claro. No, y es que en algunas circunstancias pues llega a ser como complicado enfrentar cambios o que algo se presente a medida del proyecto o el proceso de negociación. Y a eso viene mi otra pregunta. ¿Qué tanta flexibilidad o qué consideras tú, digamos, de acuerdo al cliente? No sé, ya fuera uno australiano o fuera uno alemán o fuera uno estadounidense, en tu contraparte. ¿Cuál era de ellos como más flexible al momento de llegar como un proceso de negociación o enfrentar los cambios? Pues es que yo creo que el tema de la flexibilidad va un poco más en lo que la contraparte tiene para ganar. En mi caso, el proveedor pues tenía un contrato y él se apegaba a él, pero también fue flexible porque ese equipo va a estar funcionando 30 años y él va a tener una relación de 30 años con el cliente al que le está entregando el equipo, no al proyecto, con la minera. Y entonces, digamos que de acuerdo a eso, pues fueron un poco flexibles. Al final del día no nos cobraron tanto de almacenamiento. No recuerdo ahorita el dato exacto, fue mucho dinero, le impactó al proyecto, por supuesto. Pero, pero al final del día llegamos a un acuerdo sobre el monto total de la negociación sobre el almacenamiento, porque él sabía que debía mantener esa relación con el cliente final, con la minera, porque iba a venderle repuestos durante 30 años y le iba a vender servicio técnico durante 30 años, y esa relación era muy importante mantenerla. Entonces, digamos que esa flexibilidad se da quizá por lo que tú tengas que perder o que ganar en la negociación. Teníamos otros proveedores que no les interesaba muchísimo la relación, mantener la relación, y pues fueron más inflexibles. Y en cuanto a la cultura, pues de nuevo, yo creo que es un tema también de organización. Los alemanes son supremamente ordenados, ni siquiera los estadounidenses, ni los australianos, ni nada. Me parece que esos son, o sea, la experiencia que yo he tenido con ese tipo de proveedores, siempre la tienen clara y se apegan al contrato y diseñan contratos muy bien hechos, por supuesto que les benefician, por eso hay que estar muy atento a cuando se negocia con ellos, porque pues también hay que buscar los beneficios propios. Y ese tema es interesante, ellos lo tienen todo claro, al menos este proveedor, seguramente hay excepciones, pero lo tienen todo claro, súper ordenado, súper listo, las minutas. Llegaban a las reuniones, usted me dijo esto tal día con esto, y uno a veces quedaba, pues la primera vez me pasó, ya después yo iba también preparada, porque pues ya sabes con quién te estás enfrentando. Súper bien, súper bien. No, y al parecer, Paulina, creo que das a entender que ese tipo de proyectos suelen ser muy exigentes, muy demandantes en términos de tu tiempo. ¿Qué tanta motivación encontrabas en tu trabajo para cumplir tus metas? ¿Se respetaba algún horario de trabajo o debías estar disponible las 24 horas? O sea, ¿tenías algún balance entre negocio y vida o definitivamente esclavizada al trabajo infinito? Pues era bastante complejo, y como lo mencionaba ahorita en el tema de los reconocimientos grupales o individuales, cuando tú trabajas en proyectos tienes que estar sometido a la dinámica del proyecto. Hay proyectos sencillos que quizá no te desgastan tanto, pero este sí, y la mayoría de los que he trabajado te absorbe mucho tiempo, pero digamos que el equipo como tal no te exigía que te quedaras más, tú dabas
lo que te correspondía. Si querías, te ibas en tu home leave, te ibas porque teníamos turnos. Te ibas y pues te desconectabas del mundo o seguías trabajando. Digamos que no había esa exigencia, pero, o sea, formal de te tienes que quedar, no. Pero pues sí había demasiado trabajo y la verdad es que la vida personal se redujo un poco porque fue demasiado demandante y más que con los turnos que les mencionaba, porque eran 14 días allá trabajando de lunes a domingo y 7 días en la casa. Y los 7 días eran para descansar porque pues llegabas muerto. Digamos que como equipo, como tal, no había esa presión, había la libertad y de hecho, pero había también incentivos monetarios para quedarte. Quizá la vida de los proyectos es más para la gente soltera, que esté empezando una carrera, es muy interesante, se aprende muchísimo, hay gente de todo tipo, con todo tipo de conocimientos, si eres técnico y quieres aprender de algo en esos proyectos seguramente lo vas a aprender, porque hay gente, precisamente de esas empresas por las que yo trabajaba, que es NS Lavalin, Essence Lavalin, hace eso, tiene una estructura de proyectos y trae gente del mundo que conozca, que tenga la experiencia, puede ser colombiano o no, y que tenga la experiencia en ese tipo particular de cosas. Por ejemplo, en este caso era trabajos marinos, hacer pilotes en el mar y todo ese tipo de cosas, de construcciones civiles, entonces necesitaba gente con mucha experiencia y se aprende muchísimo, se aprende muchísimo. Es una buena manera de internacionalizar tu perfil laboral. Súper bien, súper bien. Muchas gracias, Paulina, por todo tu tiempo. No, Sí, Paulina, pues nos hubiera gustado como de pronto haber tenido más tiempo para seguirte preguntando, no sé, más cosas, más experiencias acerca de esto, pero pues igual darte las gracias por darnos la oportunidad de compartir esta información y pues para todos nuestros televidentes, nuestra audiencia, sabemos que no nos están escuchando de distintos lugares del mundo, entonces pues nos gustaría hacer nuestra conclusión acerca pues de todo este tema que hemos estado hablando de la interculturalidad. Entonces, bueno, empezaré yo por hacerlo. To conclude on all the topics that we have covered in this interview, I would like to say that with the development of globalization, companies have managed to adapt to different world changes in factors such as economic, cultural, technological, social, ideological, and more, thereby expanding the business briefcase in terms of international negotiation. Likewise, it seeks to consolidate homogeneous negotiation processes worldwide. In this way, as companies, when conducting international trade negotiations, they must take into account the cultural knowledge about the different countries which they want to carry out this. In turn, implies a development in cultural sensitivity skills since each country presents particularities in languages, body languages, beliefs, and variety in customs. All this within a single context to be able to have a satisfactory business without affecting relations between countries. Súper bien. Paulina. Well, I would like to mention that working in multicultural environments is really good for you, for your career, for the knowledge you can get from other cultures, from other people. As I mentioned it before, also to boost your career, knowing to get to know better things in technical ways or administration ways or business itself, because it can give you the experience, the information from experienced people or from other people who has a different point of view of the business. It is good for you, it is good for your career if you can take advantage of the information you can get. And it can boost your career. I encourage people to work in multicultural environments and to open their minds to be working with different type of people from other countries that brings that multicultural information to you. Beautiful. So yeah, to conclude, let me just say that, from what our, Mariana and Paulina were saying, as we can see, it's evident that having a clear understanding of the cultures we negotiate with is essential for all matters related to our international business trade.
Furthermore, it's imperative that we as individuals, we seek a realistic perspective and understanding of the culture we're working with to maintain a natural negotiation with the parties. Not only this is a skill that we learn as theory and lectures that we read in books or in class, but it's also a significant implication that our mindset has to be tuned in to a global vision of the world and the parties we seek to transact with. And the cultural wizard model allows us to reveal in depth the cultural basis we must understand and develop to stream our negotiation skills and to make the best we can out of our careers. So with that being said, we hope you enjoy our program. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Les deseamos una feliz semana. A Paulina te damos gracias por tu tiempo nuevamente. Mariana, muchas gracias por tu profesionalismo siempre y siempre haciendo estas entrevistas mucho más amenas. Vale. Gracias a ti, Camilo, Paulina. Espero tengan una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Vale, hasta luego.